Muy buenos días, apreciados estudiantes. Un día más en la presencia del Señor y un día más con ustedes en este curso de español que venimos desarrollando hace algunos días. Demos gracias al Señor por darnos salud, por permitirnos permanecer al lado de nuestros seres queridos, por permitirnos llegar también hasta esta lección que vamos a iniciar hoy, que es la lección 12, y vamos en el disco número 2. Nuestra lección de hoy vamos a enfocarla al estudio de los accidentes gramaticales del sustantivo. Se llaman accidentes gramaticales a aquellos cambios que sufre el sustantivo para denotar su número y su género gramaticales. Pero, ¿qué es un género y qué es un número? Veámoslo más en detalle. Veamos primero el género. El género es aquella clasificación del sustantivo con la cual denotamos si esta palabra pertenece al sexo masculino o al sexo femenino. Al sexo masculino o al sexo femenino. Pero debemos tener nosotros en cuenta que el género gramatical no define el sexo cuando se trata de animales o cosas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el género gramatical no define el sexo, no define el sexo cuando se refiere a cosas o animales. Nosotros tenemos que recordar muy bien esto porque en el caso anterior nosotros dijimos que el género es aquella palabra que denota o que nos asegura a nosotros que pertenece al género masculino o femenino, pero en los animales o cosas ese género gramatical no cumple esa función. Veamos un ejemplo. Si yo digo la serpiente, en ese momento yo estoy expresando que la serpiente pertenece al género femenino, la serpiente. Pero es que yo no sé si la serpiente es macho o es hembra. La serpiente que yo me estoy encontrando en el camino en ese momento, yo no sé si es macho o si es hembra. Y yo sencillamente digo la serpiente que me encontré en el camino, pero yo no sé si pertenece al sexo masculino o al sexo femenino. Por eso, en el caso de animales o cosas, el género gramatical no define el sexo de ese ser. Hay una manera muy sencilla de conocer el género de una palabra. Son femeninos todos aquellos sustantivos que se hacen acompañar del artículo la o una. La o una. Por ejemplo, si yo digo
la mesa, estoy afirmando que ese objeto mesa pertenece al género femenino, está acompañado del artículo la. Si yo digo una jirafa, estoy afirmando que ese animal que se llama jirafa pertenece al género femenino, que es del sexo femenino. Serán masculinos aquellos sustantivos que se hagan acompañar del artículo un o el. ¿Sí? Entonces, yo digo, el perro, el caballo, utilizamos sustantivos muy conocidos por todos ustedes para hacer más fácil la comprensión de la lección. Cuando yo digo el perro y el caballo, sencillamente estoy afirmando que estos dos animales pertenecen al género masculino. ¿Por qué? Porque el sustantivo se está haciendo acompañar del artículo el o del artículo un perro, un caballo. El perro, el caballo, un perro, un caballo. Serán neutros ahora, digo serán neutros, entonces viene la pregunta, bueno, pero ¿cuál es el género neutro? Género neutro es aquel que no pertenece ni al género femenino ni al género masculino. Entonces serán neutros todos aquellos sustantivos que se hagan acompañar del artículo neutro, lo. Por ejemplo, lo bello, lo costoso, lo barato. Todos estos entonces serán sustantivos neutros. Vamos a hacer una lectura pequeñita de un texto en donde ustedes van a encontrar sustantivos de género masculino, de género femenino y de género neutro. La lectura dice: un amigo, hay un puente invisible que no es de hierro, ni de acero, ni de cemento, que nos pone en contacto de manera viva con las generaciones pasadas. Existe una especie de extraño personaje al que pueden dirigirse miles de preguntas con la seguridad de recibir respuesta. Se sabe de la existencia de algo que ayuda al hombre a superarse y a salir de su soledad. Se habla de un guía
de exploradores y viajeros que enseña lo que el turismo no llega a ver. El puente invisible, el extraño personaje y ese algo que ayuda al hombre a superarse, el guía para exploradores y viajeros es el libro. Aquí encontramos entonces sustantivos que van acompañados del artículo un. Por ejemplo, dice un puente, un guía, un libro. Sustantivos que van acompañados de el artículo una. Una noche, que van acompañados del artículo las. Dice las especies. Fácilmente entonces nosotros podemos encontrarlos en cualquier escrito y los distinguimos fácilmente por el acompañamiento del artículo. Los sustantivos, de acuerdo al artículo que los acompaña, ejercen o tienen una concordancia especial. Yo no puedo decir el mesa o la perro. No, de acuerdo entonces al sustantivo, asimismo será el adjetivo o la parte que califica al sustantivo. Para los sustantivos del género masculino irán siempre acompañados de adjetivos terminados en o, y igual que para los neutros, y para los sustantivos del género femenino irán acompañados de el fonema A. Veamos, por ejemplo, la mesa cuadrada. Lo que yo les decía, debe haber una concordancia entre el sustantivo y su adjetivo. Yo no puedo decir la mesa cuadrado, digo la mesa cuadrada. De acuerdo al género del sustantivo, asimismo es su adjetivo. Si yo digo el reloj nuevo, observen que reloj es una palabra que pertenece al género masculino y asimismo es su adjetivo. No puedo yo decir el reloj nueva. Debe haber una concordancia entre el sustantivo y su adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, lo barato, lo es un artículo neutro y entonces su adjetivo debe también terminar en o por pertenecer al género masculino. Todos estos conceptos que estamos analizando y viendo acá son conceptos muy sencillos, muy elementales, pero que vamos a necesitarlos indispensablemente para desarrollar nuestro proceso de tesis más adelante, para elaborar un escrito, para hacer el análisis literario de una obra,
para hacer un resumen de una lección. Para cualquier actividad en que nosotros debamos escribir y utilizar el español, necesitamos todos estos conceptos elementales para no cometer errores tan sencillos como ir a combinar un sustantivo del género masculino con un artículo femenino. Así es sencillo. Hay sustantivos que son femeninos y masculinos según el uso que nosotros les demos. Por ejemplo, estos dos sustantivos, mugre y mar. Observen que yo puedo decir, la mugre es fastidiosa. La mugre es fastidiosa. Y entonces estoy hablando de un sustantivo del género femenino. Pero yo puedo decir también, el mugre es fastidioso. Y estoy hablando de un sustantivo del género masculino. Y observen la concordancia del sustantivo con su adjetivo. ¿Sí? Si yo estoy utilizando el sustantivo como del género masculino, su adjetivo también tiene que ser del género masculino. No puedo decir, el mugre es fastidiosa. Debo decir, la mugre es fastidiosa. Veámoslo con la palabra mar. Yo puedo decir, el mar está sereno. El mar está sereno. En este caso, el sustantivo mar pertenece al género masculino y su adjetivo debe también ser masculino. Existe la concordancia, nunca se pierde esa concordancia. Pero también puedo decir yo, la mar está serena. La mar está serena. Y estoy hablando en este caso entonces de un sustantivo del género femenino y su adjetivo es también del género femenino. Existen muchos otros sustantivos que tienen esa particularidad. Por ejemplo, frente, azúcar, radio, sartén. Yo puedo decir, por ejemplo, la sartén está caliente o el sartén está caliente. Puedo decir sencillamente, el radio está apagado o la radio está apagada. Puedo decir, la frente de mi amigo está limpia, pero puedo decir, el frente de mi casa está sucio. Vamos a observar un caso específico de cómo el cambio del artículo en algunos sustantivos hace que se cambie el significado de la palabra. Veamos este caso. El orden y la orden.
Cuando yo hablo de el orden, es la forma como yo ordeno mis cosas, como yo organizo los objetos que yo uso. Es una forma de hacer las cosas correctamente, juiciosamente, para que se vean perfectos. Eso es el orden. Pero cuando yo digo la orden, me estoy refiriendo a algo que me dijeron que debo hacer. A mí me dan, por ejemplo, la orden: vaya inmediatamente a hacer esta consignación al banco. Me están dando una orden. Y luego me preguntan: ¿cumplió la orden? Sí, aquí está la consignación, ya fui al banco, hice lo que me mandó, orden cumplida. Entonces, observen cómo el cambio del artículo hace que el significado del sustantivo se altere el significado del sustantivo. Así existen otras palabras que tienen esa misma particularidad. Por ejemplo, la palabra cura. La cura de la enfermedad. Y el cura, el predicador, que predica. Bueno. La palabra radio. Cuando yo digo la radio, me refiero al aparatico que nos permite escuchar música, escuchar noticias, etc. Cuando yo digo el radio, me estoy refiriendo a esta partecita de la circunferencia que se llama radio. ¿Sí? La circunferencia tiene 2 radios. El significado entonces es muy distinto, se ha cambiado el significado con solo cambiar el artículo en este sustantivo. Cuando hablábamos de que el género gramatical no determina el sexo de los sustantivos, nos referíamos a la serpiente. Ahorita hagámoslo refiriéndonos al pez, para que tengamos otro ejemplo de referencia. Yo digo el pez, pero es que yo no sé si este pez es del sexo masculino o es del sexo femenino. Y nosotros sabemos perfectamente que dentro de los peces existe el macho y existe la hembra. El macho él lo que hace es que aquí en su abertura, aquí por su aberturita, él sencillamente expulsa innumerables cantidades de espermatozoides, espermas, dentro del agua, ¿cierto? Dentro del agua. Y la hembra, al pasar por acá, por este sitio, es entonces fecundada por estos huevos que el macho ha depositado en el agua. Esa es la forma de fecundación de los peces.
no tienen ninguna otra forma, es una forma de fecundación sexual. Pero entonces yo no sé en ese momento cuando digo el pez si me estoy refiriendo al sexo masculino, o sea, al macho, o al sexo femenino, o sea, la hembra. Bueno, ahorita miremos entonces el caso del número. Habíamos dicho que los accidentes gramaticales del sustantivo, son género, que ya lo vimos, género y número. Ahora vamos a ver el número. ¿Qué es el número? El número es la clasificación del sustantivo en la cual determinamos si es singular o plural. ¿Y qué es eso de singular o plural? Entonces, sencillo. Singular, el sustantivo será singular si está conformado por un solo objeto o persona. Y será plural si está conformado por dos o más objetos, animales o personas. Vamos a ver algunos ejemplos para comprenderlo más fácilmente. Entonces decimos: si tenemos los sustantivos singulares dama, una dama, casa, una casa, ave, un ave, si nosotros queremos constituir o cambiar de singular a plural estos sustantivos, sencillamente escribimos damas. Ya no es una dama como al principio. Damas, varias damas, 2, 3. Casa, entonces decimos casas. Varias casas, 2, 3, 20, 50. Ave, decimos aves. Una bandada de aves. Hay unos sustantivos. Bueno, observemos cómo para hacer el plural de sustantivos en singular, normalmente lo que yo hago es agregar una S al sustantivo original. Veamos, en el caso de dama, estoy agregando una S para conformar su plural. Por ejemplo, dama, su plural es damas. En el caso de casa, su plural es casas. Y en el caso de ave, su plural es aves. Estoy solamente agregando una S para conformar el plural de esos sustantivos. Pero existen unos sustantivos que tienen una particularidad muy especial al conformar su plural.
Veamos, por ejemplo, el sustantivo colibrí, que está en singular. ¿Cómo haríamos nosotros el plural de esa palabra? Colibrí. No vamos a agregar una S que pudiéramos decir colibrís. No podemos hacerlo. Esta palabra tiene la particularidad de que para formar su plural debe agregar la terminación ES. Entonces decimos en singular colibrí y en plural colibríes. La misma situación sucede con la palabra, con el sustantivo ají. Hace su plural agregando la terminación ES. Entonces, ajíes. Con la palabra cebú, el ganado que conocemos, cebú. Entonces, su plural será cebúes. Y existen otras, por ejemplo, la palabra café. Su plural, cafés. Estudiados estos accidentes gramaticales del sustantivo, ha quedado claro que el artículo, que es la palabra que determina al sustantivo y de los cuales hemos visto sus formas, el, la, un, una y lo. Estos dos que pertenecen al género masculino estos dos que pertenecen al género femenino y este que pertenece al género neutro. Estos artículos que son las palabras que determinan al sustantivo, entonces ejercen una influencia muy grande sobre el sustantivo. Ya vimos, es tan grande su influencia que hasta lo hacen cambiar su significado. Lo hacen cambiar su significado. Entonces, vemos nosotros la importancia tan grande que en el español cualquier palabra tiene su importancia dentro de la construcción de las oraciones y del habla en español. Tenemos para la lección siguiente que hagamos un ejercicio, hagamos una lectura de un libro cualquiera que ustedes tengan en sus hogares y vamos a sacar unas oraciones donde aparezcan estos tipos de sustantivos y esos tipos de artículos determinando los sustantivos. Para mayor comprensión, ruego a ustedes elaborar ese ejercicio
y nos preparamos para la siguiente lección. Demos gracias al Señor por haber estado con nosotros hoy aquí y en todas partes. Que el Señor les bendiga y les proteja. Buenos días.